En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de marzo del 2025. Mis queridos hermanos, nuestra formación espiritual consiste, en resumen, en tres cosas: conocer quién es Dios y lo que Él hace, sus obras, conocer lo que somos nosotros y conocer cómo debe ser nuestra relación con Él. En nuestro último encuentro vimos la necesidad de responder al amor de Dios, dándole prueba de fidelidad. Nuestra vida en la tierra es el tiempo de la prueba que Dios quiere para premiarnos. Y hemos visto cómo en la prueba a menudo se entromete el enemigo con la tentación para arruinarnos, tentación que Dios tan solo permite, dándonos la gracia necesaria para vencerla. La tentación es siempre un engaño, es siempre disfrazar de bien lo que es un mal, disfrazar de verdadero lo que es falso. Y la prueba consiste siempre en tener que decidir entre preferir a Dios o el propio yo, la voluntad de Dios o la propia voluntad. En la prueba fácilmente se resbala a causa de nuestra emotividad, que quiere prevalecer y llevarnos de un modo impulsivo hacia el propio yo. Debemos dominarla para que el buen sentido nos guíe, iluminado por la fe. Entre tantas cosas con que el amor al propio yo se disfraza o se esconde, puede ser incluso tras una supuesta obediencia a las normas o al que manda, obediencia al Papa, dicen algunos. El primer Papa, San Pedro, dijo al sumo sacerdote Caifás: «Si sea justo obedecer a vosotros antes que a Dios, juzgadlo vosotros mismos». Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres cuando contradicen a Dios. En el tiempo en que vivimos del gran engaño sistemático, no podemos hablar de obediencia ciega. Nunca hay que confundir la autoridad y el magisterio. Son dos cosas distintas que deberían ir de acuerdo, pero muchas veces no es así. Dice San Pablo: no tenemos poder o autoridad contra la verdad, sino a favor de la verdad. No a todo se debe obediencia, y tenemos el deber de desobedecer a tantas cosas. Y la obediencia no es debida a cualquiera y en cualquier cosa. Dios nos ha dado un tribunal interior, nuestra conciencia, sobre la cual nadie tiene autoridad. Solo Dios. Ser obedientes en cosas lícitas y justas es virtud. Obedecer a quien tiene autoridad en cosas que entran en su competencia es un deber, es camino de santidad. Pero servirse de la voluntad divina para imponer la propia voluntad humana es diabólico. Hablar de obediencia es fácil, pero la primera obediencia ha de ser a la verdad. La verdad permanece siempre infinitamente por encima de nuestra cabeza. Es doloroso ver cómo tantos ciegos se hacen guías de otros ciegos y se dicen maestros cuando uno solo es el Maestro, Jesucristo. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad, solo podemos ser sus discípulos y testigos. Pero como la mayoría de las personas tienen la tendencia a buscar a alguien que vaya adelante y que dirija y resuelva sus problemas, mientras que ellas se contentan de conseguirle, a ese alguien le puede venir fácilmente la tentación de creerse maestro y guía. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, no seáis muchos en pretender ser maestros, sabiendo que seremos juzgados más severamente. El Papa Benedicto dijo el 14 de abril del 2012, en el año sacerdotal: el sacerdote no enseña ideas suyas
una filosofía que él mismo ha inventado, que ha encontrado o que le gusta. El sacerdote no habla por su cuenta, no habla para él, para crearse tal vez admiradores o un propio partido. No dice cosas suyas, sus invenciones, sino que en la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es el mismo Cristo, su palabra, su modo de vivir y de proceder. Para el sacerdote vale lo que Cristo ha dicho de sí mismo: mi doctrina no es mía. Es decir, Cristo no se propone a sí mismo, sino que como Hijo es la voz, la palabra del Padre. También el sacerdote debe siempre decir y obrar así: mi doctrina no es mía, no propago mis ideas o lo que me agrada, sino que soy boca y corazón de Cristo y hago presente esta única y común doctrina que ha creado la Iglesia universal y que crea la vida eterna. Jesús se humilló, dice San Pablo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas palabras no permiten la duda, nos invitan a meditar y a pedir con humildad luz para comprender mejor el amor de Dios y lo que es el pecado, cuánto mal, cuánta injusticia, cuánto dolor causa el pecado al amor de Dios. Pero la naturaleza divina de Dios es infinita felicidad. Por eso, para sentir esa humillación y ese dolor, ha querido sentir la necesidad de otra naturaleza en la que poder sentirlo. Es la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Existe la obediencia en el cielo? Jesús, dice la carta a los Hebreos, aun siendo hijo, por las cosas que padeció aprendió la obediencia, porque en el cielo él no sabía lo que es la obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Padre. Pero el Padre y el Hijo tienen un solo corazón, están unidos en un solo amor, que es el Espíritu Santo. Las tres divinas personas tienen una sola voluntad. Pero cuando Jesús, dice San Pablo, aun siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro codiciable su igualdad con Dios, antes se anonadó tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aprendió lo que es la obediencia, que es sentir la propia voluntad humana diferente de la voluntad divina, a la cual se somete. Y Jesús ha sentido todo el dolor causado por la separación de todas las voluntades humanas de la voluntad divina. Eso es lo que le ha dado la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo ha surgido la necesidad y el deber de obedecer a Dios? Cuando el hombre, habiendo sido creado o habiéndose separado de Dios, debe volver libremente a Dios. Y en eso consiste la prueba, que nuestra voluntad ante la suya debe darle una respuesta. En el cielo la respuesta ya está dada y la criatura ha vuelto al abrazo de Dios. Allá arriba ya no hace falta la obediencia, todos viven en la voluntad de Dios. El Papa Benedicto XVI ha dicho en su primera encíclica Deus Caritas Est: el sí de nuestra voluntad a la voluntad de Dios une inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto total del amor. Querer la misma cosa y rechazar la misma cosa es lo que los antiguos han reconocido como auténtico contenido del amor. Es el hacerse uno semejante al otro, es lo que lleva a la comunión del querer y del pensar. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en comunión de pensamiento
y de sentimiento, y así nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña que los mandamientos me imponen desde afuera, sino que es mi misma voluntad, según la experiencia que de hecho Dios es para mí más íntimo que yo mismo. Entonces crece el abandono en Dios y Dios se vuelve nuestra alegría. Así ha escrito el Papa. Por eso en el cielo ya no están los mandamientos, la ley, por tanto la obediencia, porque ya no hay más contraste ni separación entre la voluntad divina y las voluntades humanas. En el cielo sentiremos la voluntad del Padre como nuestra en todo y por todo, y cada uno la comprenderá en la medida de su propia capacidad de criatura limitada. En el cielo el reino de Dios está cumplido, pero Dios lo quiere desde esta nuestra vida de prueba, aquí en la tierra, y nos enseña a quererlo, venga tu reino. Tratándose de conocer y comprender las sacrosantas y maravillosas verdades sobre la divina voluntad, el Señor dice en el llamado del Rey Divino, que es una introducción a los escritos de Luisa Picarreta, dice así: escuchadme, hijos míos, os ruego que leáis con atención estas palabras que os digo, y sentiréis la necesidad de vivir en mi voluntad. Yo estaré a vuestro lado, y tocaré vuestra mente y vuestro corazón para que comprendáis lo que os ofrezco y queráis el don de mi fiat divino. El Señor es celoso de dejar a otros su puesto de maestro. Él puede tener un vicario para confirmar a sus hermanos en la verdad, pero no un sustituto ni un sucesor. Alguien ha recurrido, para sostener su propia idea y según él, a la obediencia de Luisa. Si en Luisa hay una virtud que supere a todas las demás, es la obediencia a la autoridad de la Iglesia. Desde que aceptó ser víctima inmovilizada en su cama hasta su muerte, Luisa estuvo sometida al incesante examen de los representantes de la Iglesia. Además, durante más de 60 años, Jesús le hizo depender totalmente de los sacerdotes encargados por los varios arzobispos, para volver a la vida normal después de sus experiencias místicas con Jesús fuera del cuerpo. Por orden de su confesor, Luisa empezó a escribir. Era el 28 de febrero de 1899. Tantas veces la obediencia le impidió morir y entrar definitivamente en el cielo. Por su obediencia heroica, el confesor comprobó que de verdad se trataba de Jesús y no del demonio. En caso de desacuerdo entre nuestro Señor y el confesor, Luisa obedeció más bien a este último, aunque con tanto sufrimiento. Y entonces Jesús dio prueba al confesor de que la obra era suya. Lo vemos ya en el primer volumen. Pero la primera obediencia de Luisa ha sido a la verdad. Cuando el confesor decía una cosa distinta de lo que dice el Señor, ella deja que sea Jesús el que aclare las cosas. Y cuando en 1938 fueron puestos en el entonces índice de los libros prohibidos 3 libros de Luisa publicados: Las horas de la pasión, La reina del cielo y un resumen de los primeros 4 volúmenes que hizo el confesor con el título En el reino de la divina voluntad, alba que surge. Esos libros tenían el Nihilostat de San Aníbal María de Francia y el Imprimatur. Luisa envió entonces a su arzobispo un acto de sumisión y por medio suyo al Santo Oficio, un acto en el que textualmente decía ella:
espontáneamente e inmediatamente cumple el deber de alma cristiana de humillar mi incondicionada, inmediata, plena y absoluta sumisión al juicio de la Santa Romana Iglesia, por lo que sin restricción alguna repruebo y condeno todo lo que la Suprema Congregación del Santo Oficio reprueba y condena en mis escritos publicados, en el sentido que la misma Suprema Congregación entiende. Quien pretendiera usar esta obediencia de Luisa a la autoridad de la Iglesia para sostener su propia idea, debe decir qué es lo que concretamente la Iglesia haya reprobado y condenado en los escritos, es decir, nada. Y quien por primera vez se encuentra con los escritos de Luisa puede sentirse desorientado en un primer momento, tanto por el tema como por la forma como se expresa Luisa, o sobre todo porque el descubrimiento del anuncio del Señor es una gran sorpresa. Enseguida se vuelve una íntima conmoción y gozo, o por el contrario, un instintivo desacuerdo y rechazo. Antes aún de poder juzgar lo que leemos, somos nosotros los juzgados. En los escritos buscamos las razones de lo que sentimos sin darnos cuenta de que las razones están dentro de nuestra conciencia. Y desde las primeras páginas de los escritos, el Señor nos avisa: yo me comunico tanto a los humildes como a los sencillos, porque enseguida creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con esos otros que ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es la creencia. Por tanto, con toda su ciencia y doctrina e incluso santidad, nunca sienten un rayo de luz celestial, o sea que van por el camino natural y nunca llegan a tocar ni siquiera un poco lo que es sobrenatural. Ahí tienes el motivo, el por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni un sabio o un sacerdote o un potentado entre mis seguidores, sino todos ignorantes y de pobre condición, por ser más humildes y sencillos, y también más dispuestos a hacer grandes sacrificios por mí. Ayer celebramos la fiesta de San José. Dios ha querido que su proyecto de amor y de salvación para nosotros pasara también a través de su obediencia. Y dentro de unos días será la gran fiesta de la Anunciación a María y por tanto de la encarnación del Hijo de Dios, la fiesta de su fiat en respuesta al eterno fiat de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.